Sí, ya está ahí.
experimentado a lo largo de la historia y sus distintas formas de organización social, de una forma u otra han requerido que a través de la producción de sus habitantes financiar el gasto. De hecho, esa relación entre la producción económica de determinado territorio con el gasto público ha generado también en determinado momento ciertos cambios en intereses sociales, ¿verdad? Pero eso lo vamos a ver en la próxima clase. Básicamente, de lo que conversamos en las clases anteriores, el presupuesto es lo que me da a mí la legitimidad para poder yo recaudar el tributo. Ahora bien, los tributos tienen una rama específica que se encarga de su estudio y de su desarrollo, ¿verdad? Que es el derecho tributario, esta clase. Y el objeto principal del derecho tributario son los tributos. ¿Sí? El objeto principal del derecho tributario son los tributos. ¿Sí? En dos aspectos principales. Número uno, cómo se recaudan estos tributos. Y número dos, los límites que tiene el Estado para recaudar esos tributos. ¿Okay? Entonces, el derecho tributario, como rama del derecho, estudia justamente esos procedimientos para recaudar los tributos, pero también los límites del Estado, porque básicamente la recaudación de tributos implica una confiscación de patrimonio personal. Yo pongo un negocio y ese negocio genera utilidades. ¿Por qué el Estado va a venir a dar parte de las utilidades? Entonces, el derecho tributario también establece los límites para el Estado en poder captar esos tributos. ¿Okay? Que es lo que vamos a estar estudiando a lo largo de este semestre. Cómo se recaudan los tributos y los límites que tiene el Estado para recaudar estos tributos. ¿Okay? Y, como se lo decía al inicio de la clase, pues el derecho tributario no puede aspirar a ser una rama del derecho aislada, sino que está comunicada con otras ramas del derecho que van a ver ustedes al analizar la normativa que regula la recaudación de los tributos y los límites que tiene el Estado para recaudar esos tributos, ¿sí? Su relación en la. La primera relación que tiene el derecho tributario con otra rama del derecho es con el derecho constitucional. Y básicamente, la relación entre el derecho tributario y el derecho constitucional consiste en que la Constitución política de la República, en este caso de Guatemala, me establece los objetivos de los tributos, como una primera cosa. Es la Constitución la que establece los objetivos de recaudar tributos. Una manifestación de los objetivos constitucionales sobre la recaudación de tributos lo encontramos, por ejemplo, en el artículo 84 de la Constitución Política de la República. ¿Qué indica el artículo 84 de la Constitución Política de la República? Leámoslo en voz alta, alguno o alguna de ustedes. Arriba el compañero. Artículo 84 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Corresponde a la Universidad de San Carlos de Guatemala una asignación privativa no menor
de ingresos ordinarios del Estado, debiéndose procurar un incremento presupuestal adecuado al aumento de su población estudiantil o al mejoramiento de la red. Muchas gracias. Ese artículo 84 de la Constitución Política de la República es muy característico de la historia constitucional guatemalteca. ¿Sí? De hecho, la primera vez que se estableció a la Universidad de San Carlos de Guatemala una asignación de los impuestos con rango constitucional fue en la Constitución de 1956. La Constitución de 1956 estableció un presupuesto no menor al 2% del presupuesto general de ingresos ordinarios del Estado. Y eso es algo que se ha replicado en nuestras siguientes constituciones. La Constitución de 1965 y la Constitución actual de 1975, vigente a partir del 14 de enero de 1980. El derecho constitucional, entonces, en determinados casos, nos establece, como la norma que acabamos de leer, un destino para los tributos. Pero así como puede poner un porcentaje, como lo tiene la Universidad de San Carlos de Guatemala, que otra institución tiene asignación de los impuestos a nivel constitucional, las municipalidades tienen un 10% de los tributos. ¿Qué otra institución tiene destino en la Constitución? No. ¿Qué? MAGA no, es un ministerio del organismo ejecutivo. El organismo judicial tiene un 2% de los impuestos. ¿El Ministerio de Salud? No, el Ministerio de Salud es parte del organismo ejecutivo. Tampoco, la SAT recauda. Se fue creada en 1998, después de la Constitución. La Corte de Constitucionalidad tiene en la ley de amparo un porcentaje del presupuesto de los votos. O sea que dentro del 2% constitucional se le dará determinado porcentaje a la Corte de Constitucionalidad. Otra institución que tiene asignación privativa de los impuestos es el deporte federado. ¿Sí? El Comité Olímpico Guatemalteco y la Federación Deportiva Guatemalteca tienen también un porcentaje. Otra institución que por rango, no de la Constitución, pero sí de una ley de rango constitucional, es el Tribunal Supremo Electoral. El Tribunal Supremo Electoral tiene un 0,5% de los ingresos tributarios. Entonces, la Constitución en determinados casos pone destino a los impuestos. Y esa es una relación que tiene el derecho tributario con el derecho constitucional. Lógicamente, ¿verdad? Aparte de las asignaciones específicamente establecidas en la Constitución y en la ley electoral, todo impuesto tiene el destino de cumplir con los deberes del Estado. Está en el artículo 2 de la Constitución. Pero ahí ya no hay una rigidez presupuestaria, ya no hay un porcentaje establecido, sino que el Congreso y el organismo ejecutivo deciden cómo distribuir la demás parte de los ingresos para el desarrollo. Sí, por favor. La Escuela Nacional de Agricultura, la técnica, tiene un reconocimiento constitucional, tiene una asignación privativa del Ministerio de Ambiente, Ganadería y Alimentación, pero como tal un porcentaje establecido, así como la Universidad de San Carlos, por ejemplo, no cuenta del presupuesto de más, ¿verdad? Pero así, propiamente no lo cuenta. ¿Sí? Entonces, el derecho constitucional nos da destino a determinados ingresos tributarios. La relación con el derecho administrativo, la relación del derecho tributario con el derecho administrativo. Esta relación es una de las principales relaciones, no es de la principal, toda vez que, como lo platicamos a la hora de indicar el objeto del derecho tributario, nosotros estudiamos la recaudación
recaudación de los tributos y los límites que tiene el Estado para recaudar esos tributos. ¿Sí? Pero la recaudación de los tributos es un ámbito meramente administrativo. Usted no va a ver a un juez inmediatamente haciendo requerimientos de impuestos, sino que vamos a ver cuando el organismo judicial interviene en la recaudación de los impuestos, pero es cuando la autoridad administrativa encargada de la recaudación de los mismos ha determinado que determinada, en este caso, una persona, una empresa, una sociedad anónima, ha incumplido con el pago del Estado. Pero primeramente los mecanismos de recaudación de los tributos forman parte del derecho administrativo. ¿Sí? De hecho, como se lo mencionaba hace unos minutos, ustedes leen la ley del organismo ejecutivo, el decreto 114-97, en su artículo 35 establece que es una función del Ministerio de Finanzas todo lo relacionado con las rentas del Estado, con la recaudación de las rentas del Estado. Y dentro de las rentas del Estado se encuentra la tributación. Pero el decreto 114-97 le estableció esa competencia en el Ministerio de Finanzas Públicas. De hecho, existía la Dirección de Rentas del Estado, que por unos meses fue encargada, después de su emisión de este decreto, de continuar con la recaudación tributaria. ¿Sí? Hasta que en 1998, mediante el decreto 1-98, el primer decreto de 1998, se creó la Superintendencia de Administración Tributaria, la SAT. Y vamos a conocer a lo largo del curso esta institución, que es una institución descentralizada, pero con funciones autónomas. ¿Sí? Entonces, así como estaba a cargo la recaudación del Ministerio de Finanzas Públicas, que forma parte del organismo ejecutivo, y lo que rige al organismo ejecutivo es el derecho administrativo, la SAT también tiene una estructura orgánica, una serie de normativa a través de reglamentos para establecer mecanismos de recaudación tributaria, pero es parte del derecho administrativo. Únicamente cuando fallan los mecanismos de recaudación en el derecho administrativo es que ya vamos a una fase judicial, que ahí ya son normas procesales de rango judicial, ¿verdad? Pero principalmente la determinación de los impuestos, así como la hace el Congreso de la República, la recaudación de los impuestos depende exclusivamente de medidas administrativas. Por eso es que, por ejemplo, en determinados casos, que vamos a conocer también en el Código Tributario, se establecen los recursos de revocatoria, ¿sí?, para impugnar determinadas acciones de la autoridad tributaria, en este caso es la SAT. ¿Sí? Entonces, con el derecho administrativo nos relacionamos porque las instituciones encargadas de la recaudación de los tributos son instituciones de derecho administrativo. ¿Sí? El derecho administrativo. Solo cuando fallan estas instituciones es que ya se han quedado tribunales especializados en el primer nivel del juicio del Ministerio de Finanzas Públicas, están tribunales contenciosos en materia tributaria aduanera, también en las salas del contencioso administrativo, hay tres salas especializadas en esta materia, pero solo es una vez agotada la fase de las vías administrativas. ¿Ok? Tercera relación con otra rama del derecho, con el derecho civil. ¿Y por qué el derecho tributario se relaciona
con el derecho civil. Se relaciona porque los tributos utilizan la teoría general de las obligaciones. ¿Sí? Utilizan los tributos, los conceptos de la teoría general de las obligaciones. ¿Se recuerdan ustedes de sus clases de derecho civil 4? Donde estudiaban ustedes la teoría general de las obligaciones. ¿Cuál es el elemento del derecho civil para contraer una obligación? ¿De qué se deriva una obligación en materia civil? De la capacidad para hacer, en este caso, yo comprometerme a una obligación, pero ¿cuál es la fuente principal de las obligaciones en materia de derecho civil? Pero ambas partes están de acuerdo en que el contrato jurídico, ¿sí? Las obligaciones en materia civil derivan por excelencia de contratos entre las partes, ¿verdad? El matrimonio reviste o no características de contrato. Es una institución social, ¿verdad? Pero básicamente es un acuerdo de voluntades, ¿verdad? Y así sucesivamente las distintas obligaciones en materia civil devienen de compromisos contractuales. Y esa raíz del derecho civil que se desarrolla en la teoría de las obligaciones, ¿verdad? Ustedes ya saben los tipos de obligaciones, ¿verdad? Ya saben ustedes las formas de distinguir las obligaciones, ¿verdad? Pues toda esa teoría la utiliza el derecho tributario, ¿sí? Con la única diferencia, ¿sí? Que el tributo es una obligación que no deviene de un contrato, deviene de qué? Lo leímos en la clase de derecho. Artículo 239 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Exacto. Los tributos vienen de la ley. Es la única fuente de los tributos. Artículo 239 de la Constitución nos establece el principio de legalidad en materia tributaria. Y esto implica que solo el Congreso de la República nos puede imponer la obligación de tributar. Entonces, a diferencia del derecho civil, la obligación tributaria proviene de la ley. En el derecho civil proviene del contrato. Pero, después de esa diferencia, los tributos utilizan la teoría general de las obligaciones para justificar su existencia. De hecho, ¿cuál es la forma de concluir una obligación por excelencia? ¿Cuál es la principal forma de cumplir con una obligación según el derecho civil? El cumplimiento de la obligación. Pero el cumplimiento de las obligaciones tiene 5 modalidades. ¿Cuál es la primera? El pago. El pago. El pago. ¿Ah? El pago es la primera forma de cumplir con una obligación contractual. En los tributos, ¿cuál creen ustedes que es la forma por excelencia de cumplir con una obligación tributaria? Pago. Entonces, en ese aspecto se relaciona el derecho tributario con el derecho civil. ¿Sí? También se relaciona con el derecho internacional público.
sino que hay una especie de consenso entre otros estados y otros territorios en reconocerse mutuamente la existencia. Entonces, con esas ideas, ustedes están recibiendo, tengan entendido, ya reciben el derecho internacional privado, el derecho internacional privado, eso es algo que ustedes ya vieron. Entonces, los estados empiezan a crear ciertos acuerdos entre ellos de rango internacional, muchas veces por costumbre, como en el derecho internacional público, la costumbre es una fuente principal de ese derecho. Y en los últimos años, sobre todo a partir de 1945, cuando se crea la Organización de Naciones Unidas, previamente se crea la Organización de Estados Americanos, y a partir de ello otros organismos multilaterales, esta costumbre de los acuerdos entre los estados se empieza a codificar, se empieza a escribir a través de convenios y tratados internacionales. En 1969, a través de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, se establecen reglas generales del derecho internacional que rigen cada uno de los tratados y convenios firman los estados. Y con la consolidación de las democracias en los distintos países, siglo pasado, se empiezan a crear tratados de libre comercio. Se empiezan a crear tratados de prohibición de doble tributación. Y no es que la mayoría de este tipo de tratados contienen disposiciones tributarias. Por ejemplo, en la Unión Europea, llevando, vamos a ver en las próximas clases, el principio de prohibición de la doble tributación, eso quiere decir que el mismo hecho general no puede pagar dos veces impuestos. ¿Sí? Se establece que si tú pagaste un impuesto, una de las naciones, uno de los países, una parte de la Unión Europea, pues tú ya no deberías pagar ese impuesto en otro de los países que forman parte de la Unión Europea. Por ejemplo, Canadá actualmente está tratando de firmar con Guatemala un tratado de prohibición de doble tributación, en el marco también de un tratado de libre comercio. Tiene el sentido que si el empresario canadiense paga sus impuestos en Canadá, pues ya no tendría sentido que Guatemala le cobre impuestos porque ya los paga. Y recíprocamente, el empresario guatemalteco que paga impuestos en su país, pues ya no tendría que pagar impuestos. Entonces, esta es una forma en la cual los estados hacen un sacrificio fiscal a través de un tratado internacional. ¿Con qué propósito? Con el propósito de incentivar el comercio. Entonces, hacen un sacrificio en cobrar, por ejemplo, un impuesto a la exportación, que es llevar el producto de un país a otro, ¿verdad? Pero a cambio de eso, están incentivando el empleo, están incentivando el poder adquisitivo de las personas, que de una forma u otra ellos, al tener más poder adquisitivo, van a consumir más, y entonces, al aumentar el consumo, hay impuestos que regulan el consumo. Entonces, el sacrificio fiscal que se hizo en la exportación va a ser compensado con el impuesto que se va a cobrar a través del consumo. Entonces, este tipo de tratados en determinado momento forman parte también del derecho tributario, ¿sí? Al establecer estas normas ya no al interno de los países, sino con la relación comercial con otros estados. ¿Okay? Relación con el derecho aduanero, y eso lo vamos a ver en clase. Está íntimamente relacionado el derecho tributario con el derecho aduanero, pero no son lo mismo. ¿Sí? No son lo mismo. ¿Okay? Básicamente el derecho aduanero hace referencia a las aduanas, ¿verdad? Si alguno o alguna de ustedes ha tenido la oportunidad de viajar a otro país, se recuerdan
que hay que hacer por avión un formulario a la hora de salir de cada uno, pues ese formulario tiene fines tributarios, pero también tiene fines aduaneros, en cuanto va a regular esos espacios básicamente de comunicación con otros países y qué se hace con las mercancías que se importan y que se exportan. ¿Sí? Comúnmente el derecho tributario tiene impuestos, el derecho aduanero tiene aranceles. Entonces vamos a ir estudiando a lo largo de este semestre cuál es la diferencia, pero están íntimamente ligados, porque cuando hablamos de un impuesto hay un hecho generador, cuando hablamos de un arancel hay una actividad comercial. Comúnmente las actividades comerciales generan hechos generadores, la redundancia. Entonces hay que saber distinguir cuándo procede el cobro de un tributo y cuándo procede el cobro de un arancel. ¿Sí? Esa es una relación también del derecho tributario con el derecho aduanero. Y con el derecho penal, ¿verdad? Porque cuando las personas hacen algunos trucos para declarar menos y por lo tanto pagar menos impuestos, pues si tú por la vía administrativa no realizas la rectificación de pago, muy probablemente vas a incurrir en un delito de evasión fiscal. ¿Sí? Es la última vía que tiene el Estado para poder, en este caso, obligarnos a pagar. ¿Sí? ¿Se recuerdan ustedes un caso muy sonado en 2016 sobre una empresa que se dedica a la importación y exportación de acero en Guatemala, que básicamente la SAT le imputó o presentó una denuncia por evasión fiscal por declaraciones falsas tributarias por más de 1.000 millones de quetzales. Y el Ministerio Público procede a la APRE, el Ministerio Público, en orden judicial, básicamente, como tiene la Policía Nacional Cívica, se judicializa el caso y se lleva al representante legal a tribunales. ¿Sí? Y una vez capturada esta persona, pues procede a pagar milagrosamente los 1.000 millones. Entonces, hay una relación con el derecho tributario y el derecho penal. Toda persona de me recuerda. Vamos a ver algunos delitos del Código Penal relacionados con los tributos. ¿Ok? ¿Dudas en el momento? ¿No? ¿Seguros? Continuamos entonces. Y como segundo tema, es el tema de la clase de hoy, vamos a platicar un poco sobre las fuentes del derecho administrativo. Vean ustedes que en esta materia bastante fácil, bastante sencillo, el tema de la publicación de las fuentes del derecho tributario. ¿Recuerdan ustedes cuál es la ley, en el artículo que regula las fuentes del derecho tributario? La ley del organismo judicial, en su artículo segundo,
establece que la fuente principal del ordenamiento jurídico guatemalteco es la ley. ¿Sí? La jurisprudencia la complementará. ¿Sí? Y podremos invocar costumbre cuando hay ausencia de ley, pero esta no contravenga expresamente a la orden pública. Pues esa es la norma general de las fuentes del derecho. ¿Sí? Pero recuerden ustedes que la ley de organismos judiciales tiene un carácter supletorio. ¿Qué quiere decir el carácter supletorio? Que la vamos a poder invocar siempre que una ley de una materia no tenga disposiciones especiales sobre la misma. Y en este caso, el Código Tributario, que es el decreto 6-91, el Código Tributario en su artículo 2 nos indica cuáles son las fuentes del derecho tributario. El Código Tributario en su artículo 2 nos establece cuáles son las fuentes del derecho tributario. Básicamente son tres. La primera, las disposiciones constitucionales. Es la primera fuente del derecho tributario. Las disposiciones constitucionales. ¿Ok? Segunda fuente del derecho tributario. Las leyes, los tratados, los convenios, pero no cualquier tratado o convenio, sino solo los que tengan fuerza de ley. Solo los que tengan fuerza de ley. ¿Qué quiere decir eso? Fíjense ustedes que en Guatemala básicamente hay dos tipos, tal vez no es que existan dos tipos, pero podemos analizar los tratados y convenios internacionales de dos formas. La primera es a través de una interpretación del artículo 46 de la Constitución Política de la República de Guatemala, que nos establece que los tratados y convenios en materia de derechos humanos, tienen primacía sobre el derecho interno. Un tratado o convenio en materia de derecho tributario tiene primacía o no sobre el derecho interno, ¿sí o no? No, salvo que tenga fuerza de ley. ¿Y qué es lo que le da la fuerza de ley a un tratado? Artículo 171, literal L de la Constitución Política de la República de Guatemala. Artículo 171, literal L de la Constitución Política de la República de Guatemala. Leámoslo, por favor. Él le dijo, ¿verdad? El 171L. Aprobar antes de su ratificación los tratados, convenios o cualquier arreglo internacional cuando 1. Afecten a leyes vigentes para las que esta Constitución requiera la misma cantidad de votos. Dejémosla ahí. En materia de derechos humanos, aplicamos el artículo 46 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Pero en materia de convenios y tratados tributarios, no solo nos basta su existencia, sino que también tienen que tener fuerza de ley. ¿Sí? Y la fuerza de ley la da el Congreso de la República. Si el artículo 239 de la Constitución establece que los tributos solo se pueden imponer mediante y un convenio o tratado internacional regula la imposición o la exención de tributos, este no es ley. No cumple con la característica del 239 de la Constitución,
sea aprobado por el propio Congreso de la República de conformidad con el primer supuesto de la literal L del artículo 171 de la Constitución. ¿Por qué? Porque si en el ordenamiento interno yo necesito una ley para crear un tributo, la literal A nos indica que el Congreso siempre aprobará aquellos convenios o tratados cuando la ley requiera la misma mayoría. O sea, si el ordenamiento jurídico necesita ley, el Congreso debe aprobar el convenio tratado a través de un decreto legislativo para que posteriormente el presidente lo pueda ratificar. ¿Verdad? Estos son conceptos que ustedes en derecho internacional ya vienen. ¿Verdad? Estamos en la fase de aprobación de un tratado o convenio internacional, que solo la puede dar el Congreso y por los casos que están en la literal L del 171. ¿Sí? Para todos los otros casos que no están en ese literal, el presidente puede aprobar y ratificar por sí mismo. Pero en este caso, en materia tributaria, como hay principio de legalidad, entonces también la segunda fuente de derechos tributarios son las leyes y los convenios y tratados que tengan fuerza de ley. ¿Quién da esa fuerza de ley? El Congreso de la República. Y la tercera fuente de derecho tributario son aquellas disposiciones reglamentarias emitidas por el organismo ejecutivo en acuerdo gubernativo. ¿Okay? Y el fundamento de las disposiciones reglamentarias del organismo ejecutivo está en el artículo 183, literal E de la Constitución Política de la República de Guatemala. Artículo 183, literal E de la Constitución Política de la República de Guatemala, que regula la función reglamentaria del presidente de la República. Artículo 183, literal E. Entonces, recapitulando, ¿cuál es la primera fuente del derecho administrativo? Las disposiciones constitucionales. ¿Cuál es la segunda fuente del derecho administrativo? Las leyes convocados por fuerza de ley. ¿Cuál es la tercera fuente del derecho tributario? ¿Por qué es importante saber si estas tres fuentes en su orden? Porque el artículo 2 del Código Tributario establece que la guía. En ese orden es que se interpreta el derecho tributario. ¿Tenemos dudas al respecto? ¿No?